dice la gente que soy yo? Le dicen los discípulos, dice que eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, dice Jesús a los discípulos. En aquel momento se produjo un silencio muy grande y Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, aprovechando el momento, le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló tu linda cabeza, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo ahora que tú eres Pedro, Petros, una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque Él tenía el diseño. Yo tengo el plano, dice el Señor. Yo la voy a edificar, la voy a levantar. Él es el único que tiene el derecho de hacer esto y nosotros somos apenas colaboradores de este gran trabajo del Señor. Jesús vino a ejecutar lo que el Padre le mandó hacer. ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? 33, un poquito más. ¿Cuánto tiempo predicó Jesús? ¿Y qué hizo en los otros 30? Vivió normalmente. Él era conocido como el carpintero o el hijo del carpintero, una persona dentro de la sociedad con un estatus no muy alto. Jesús era conocido por ser carpintero, hijo del carpintero. Y la pregunta es, ¿qué hizo en 30 años? ¿Haría algo el Señor? ¿Sabe lo que Él hizo en 30 años? Fue establecer el reino de Dios a través de su propia vida. Siendo un bebé, siendo un niño, siendo un joven, luego un adulto, vivió agradando al Señor. A los 12 años, ¿se acuerdan lo que sucedió cuando fueron a adorar a Jerusalén? Se quedó en Jerusalén y María y José se asustaron, lo volvieron a buscar y lo regañaron. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Quizás José y María no entendían mucho, pero Jesús lo tenía clarito. Él vino para obedecer al Padre y hacer su voluntad. En Juan capítulo 12, versículos 48 y 50. Vamos a leer para saber qué vino a hacer Jesús a la tierra. Juan 12, el 49, ahí está, 49 y 50. Que dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Continúa, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nada vine a hacer por mi propia voluntad. Qué tremendo es esto. Nosotros a veces nos creemos mejor que Jesús. Queremos inventar la rueda. Pero el Señor vino a decir lo que el Padre le mandó a decir y a hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Ejemplo. Y esto le permitió al Señor llegar al último momento de su vida siendo perfecto. ¿De dónde nace la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? ¿Fruto de qué es la iglesia? Fruto del sacrificio de Cristo. Vamos a leer en Efesios. Cuando Pablo está hablando del matrimonio, dice algo muy interesante.
Efesios capítulo 5. Maridos, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un poquito alta la vara que nos puso el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por la iglesia? Se entregó a sí mismo, dando su vida. De allí nace la iglesia. En realidad Jesús tiene 3 cuerpos. El primer cuerpo es aquel que nació de la Virgen María, que vivió entre nosotros y que fue a la cruz llevando el pecado de todos nosotros. El segundo cuerpo fue aquel que resucitó de los muertos sin límites. Y el tercer cuerpo que Él levanta es la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bendito sea el Señor. Tú y yo somos parte de este cuerpo que no puede ser partido, que no puede ser dividido. El diablo ha hecho muchos intentos de dividir el cuerpo de Cristo y lo ha conseguido muchas veces. Pero tú y yo tenemos que decir basta. No puede seguir siendo así. La iglesia se ha debilitado por esta razón, pero hoy tenemos que decirle no más, no más. Puede decir conmigo, yo quiero ser un miembro que une, que nunca más voy a dividir. Quiero ser elemento de unidad para gloria del Señor. ¿Sabe por qué la iglesia no ha impactado a este mundo? Justamente por la división. Pero estamos seguros que el Señor va a cambiar este panorama. Pero tenemos que ser leales a Él. Amén. Jesús peleó la buena batalla, la ganó. Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Venció Jesús al mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo es el hombre organizándose fuera de Dios. Jesús lo venció. Venció a Satanás también. En la cruz lo avergonzó las potestades, los gobernadores de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el Señor. Él crucificó en el cuerpo de carne el pecado, llevó nuestro pecado, tomó nuestro lugar. Para que naciera la iglesia tenía que acontecer todo esto. Pero Jesús sufrió un calvario tremendo. El diablo pensó que Jesús iba a claudicar en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento fue terrible. El silencio de Dios fue tremendo. Jesús estaba solo, porque Dios tuvo que quitar su rostro de él por causa de nuestro pecado. Y el diablo estaba pronto allí para decir, ahora el Hijo de Dios va a claudicar. Pasó un momento, un tiempo que parecía una eternidad, y de repente Jesucristo exclama, consumado es, consumado es. El Padre recibió el sacrificio. Por lo tanto, el camino de la salvación está abierto. Bendito sea el nombre del Señor. En ese momento Satanás y todo su ejército se dan cuenta que están derrotados. Y el diablo se va a trincherar al lugar de la muerte. Por eso dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, 9 y 10, que aquel que subió a los cielos fue el que descendió a las partes más bajas de la tierra y dio dones a los hombres. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, dicen, voy a leer el 18 también, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba
en los días de Noé. Había un lugar donde Jesús mostró una vez cuando habló del rico que hacía banquetes cada día y Lázaro, un mendigo que gustaba de las migajas de los banquetes. Un día murieron estos dos, pero el mendigo fue a un lugar y el rico a otro. En el lugar del Hades habían dos departamentos. Uno era el lugar de tormento, donde fue el rico, y el otro el seno de Abraham. Cuando Jesús murió en la cruz y bajó a las partes más bajas de la tierra, se refería a ese lugar. Y dice que llevó cautiva la cautividad, es decir, ese lugar que se llamaba el seno de Abraham, que estaba compuesto por todos los que murieron con la fe puesta en el Mesías. Jesús bajó, los buscó, se lo llevó. ¿Se acuerdan cuando el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el limbo, en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es la antesala de la gloria final. Allí Jesús fue a preparar lugar para nosotros, le dijo a los discípulos, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que Jesús murió primero que el ladrón de la cruz. Y cuando el ladrón murió, no fue al Hades, fue directo al lugar que Jesús preparó. Esta operación es poco conocida porque es una operación espiritual. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero no estuvo durmiendo ni descansando. Él bajó en espíritu al lugar de la muerte, se enfrentó al león rugiente que es Satanás, el león de la tribu de Judá. Bajó y lo hirió de muerte a Satanás y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Y dice en Apocalipsis 1, 18 y 19, he aquí que yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Bendito sea el Señor, que Él derrotó a Satanás. La victoria la consumó en la cruz para darnos un nuevo camino vivo que Él lo ganó a través de su sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es saber que nosotros hemos nacido de la cruz. La iglesia nació de la cruz. Por tanto, hoy día nosotros tenemos que entender que después que Jesús murió, se levantó victorioso de la tumba para decir, todo está listo. El camino de la salvación está completo, pero faltaba un paso más. Faltaba el paso de que Él retornara al Padre y se sentara en el trono. Vamos a leer en Efesios capítulo 1. Pablo está orando para que la iglesia entienda esto. Y dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Qué poder tremendo. El Espíritu Santo operó en el nacimiento de Cristo, operó en el ministerio de Cristo, operó en la resurrección de Cristo, y ahora ese mismo poder que estuvo con Jesús, Jesús dijo, yo les voy a enviar otro como yo, el Consolador. Él les va a guiar a toda la verdad,
van a recibir poder y me van a ser testigos. Bendito Espíritu Santo que está en nosotros, que está para guiarnos a la verdad. Pero este mismo Espíritu vino para dar inauguración a la iglesia. El día de Pentecostés allí en Jerusalén, ¿cuántos días estuvieron esperando los discípulos? Desde que Jesús se fue. 10 días. Yo creo que algunos decían, ¿por qué 10 días? Yo también pensaba, ¿sería muy largo el viaje de Jesús al cielo? No, lo que pasaba es que cuando Jesús retornó al cielo había una fiesta tan grande, tan tremenda. Imagínense la fiesta. Volvió el Rey de Reyes, victorioso, triunfante. Y el Padre se para de su trono y lo recibe y le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús se sentó a la derecha del Padre y el Padre le dice, y ahora te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, de todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. Ahora eres Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La fiesta era tan grande, tan tremenda, y el Espíritu Santo también estaba allí. Yo creo que de repente Jesús le dijo, hey, te están esperando allá abajo, tienes que descender ahora. Claro, uno que está en una fiesta grande, tremenda, gloriosa, nada, no se quiere mover, ¿no? Pero ahí hubo cambio de roles. Antes Jesús se sujetó al Espíritu Santo y al Padre. Ahora el Espíritu Santo se sujeta al Hijo y al Padre. Y viene con esa misión. Viene para dar inicio al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y cuando desciende, claro, desciende con toda la gloria que estaba viviendo en el cielo. Y dice que era como un viento recio que llenó toda la casa. Claro, venía con toda esa gloria y los llenó de su espíritu el Señor. Y empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y el testimonio de los que estaban allí, como era una ciudad metropolitana, decían, están hablando en mi lengua uno y otro también en la mía, y están hablando de las maravillas de Dios. Qué tremendo era esto. Se inauguró la iglesia ese día, la iglesia que Jesús ganó por su sangre. Y ahora, ¿cómo se conduce esta iglesia? Jesús no le dejó ningún plano, ningún protocolo. Simplemente les dijo, el Espíritu Santo les va a guiar en todo. Algunos dicen, pobres de nuestros hermanos del primer siglo, no tenían lo que nosotros tenemos, solo tenían al Espíritu Santo. Yo quisiera tener solo eso, para que la iglesia funcione. Vino el Espíritu y la primera cosa que ocurre es que Pedro se pone en pie porque estaban diciendo, estos están borrachos. Dice, no estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Y empieza a predicar y termina con la revelación que acaba de recibir. A ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo creo que en ese momento hasta Pedro se sorprendió de lo que dijo, porque no se esperaba tal cosa. Al decir esto estaba desafiando al imperio, porque el único Señor en el imperio era el César. Pero ahora venía otro que era superior, Rey de reyes, Señor de señores. Los romanos se saludaban así, César es el Kyrios, el Señor. Pero ahora se empieza a levantar un pueblo que dice, Jesucristo es el Kyrios, el Señor, bendito sea el nombre de Él. Y el Padre lo sentó en el trono y le dio este nombre y le dio el poder total. ¿Sabían ustedes que el Padre descansa en Jesús? En todo lo que Jesús haga, el Padre está tranquilo. Y es Jesús el único que nos puede presentar al Padre. Cuando tú te entregaste al Señor, Él tomó tu nombre y se lo presentó al Padre. Padre, aquí hay un nuevo hijo para ti. Y hay fiesta en el cielo cada vez que alguien se arrepiente. ¿Sabías eso?
una celebración cuando tú te entregaste a Cristo. Y aquí en la tierra también nos gozamos cuando alguien se entrega a Cristo, porque ha salido del reino de las tinieblas y venido al reino de la luz. Y como el Padre lo puso en el trono, dice lo que leíamos en Efesios, y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Quién es el que gobierna la iglesia? Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Aquí viene el orden de Dios para la iglesia. Jesús tiene la prerrogativa, el único que tiene la facultad de ordenar su casa, y Él lo hace a través de dones. No es como el mundo lo hace. Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo los gobernantes quieren enseñorearse de la gente, pero entre ustedes no va a ser así. Los que ustedes quieran ser más grandes van a ser los que sirven. Y Jesús ordenó su casa al revés de lo que el mundo hace. Él levantó y sigue levantando ministerios. Ministerios son dones, dones que el Señor da a hombres, y estos hombres son dados a la iglesia como regalo de Dios. ¿Para qué? ¿Para adornarla? No, para gobernarla a través de la palabra. En Efesios 4:11 dice, voy a leer primero el versículo 10, el que descendió, a lo que me refería anteriormente, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo, ¿quién? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Cuál es la función de estos dones? Es capacitar. Ustedes están recibiendo capacitación aquí. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que el Señor nos mandó. ¿Sabe cuál es el trabajo de la iglesia, el ministerio general de la iglesia? Es reconciliar al mundo con Dios. Para eso tú estás siendo entrenado, porque tú mismo fuiste reconciliado con Dios y hoy día tienes paz en tu corazón porque Dios te recibió como hijo. Tus pecados fueron perdonados y hoy tienes el gozo de gustar de esta gran salvación. De manera tal que Jesús, como cabeza de la iglesia, es el que designa estos dones para que gobiernen en la casa de Él. Y como cabeza Él dirige a estos hombres para que conduzcan su casa. Esto no es democracia. En la iglesia no hay democracia, en la iglesia hay teocracia. Es decir, Dios gobierna, no el pueblo. Nosotros somos dependientes de Él. Por eso un hombre que es elegido por Dios tiene que ser probado. Probado y aprobado. De buen testimonio de la gente de afuera y de los de adentro. Es decir, no cualquiera puede estar en este lugar. Este lugar es entregado a muerte todo el tiempo. Pablo dice, nosotros estamos entregados a muerte todo el tiempo para que ustedes vivan, para que ustedes gocen de la salvación. A veces, como lo dije anoche, algunos piensan que tener una responsabilidad en la casa del Señor es como un cargo público, pero no es así. Hay muchos riesgos que correr y Dios corre muchos riesgos con nosotros, pero Él nos ha elegido para que hagamos su voluntad. A veces no vamos a agradar a toda la gente. Habrá momentos que un pastor, un profeta, un apóstol, maestro, agrade a la gente y otros momentos no. Cuando hacemos algo que es complicado, como disciplinar a alguien por sus faltas delante de Dios, somos los malos de la película. Cuando bendecimos a alguien somos los buenos.
Pero nosotros no estamos designados para agradar al ojo humano, estamos designados para agradar el corazón de Dios. Y nuestra misión en la tierra no es salvar nuestro pellejo, sino hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. De tal manera que, sabiendo que hay una cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, nosotros no nos podemos conducir independientemente. A veces cuando me encuentro con alguien y le pregunto, ¿de qué grupo eres tú? Porque yo no pregunto de qué iglesia, porque iglesia hay una sola. Me dice, soy de un grupo independiente. Yo le digo, entonces no eres parte del cuerpo, porque en el cuerpo no hay nadie independiente. ¿Ustedes vieron un ojo andando solo por la calle? Yo nunca vi un ojo saltando en la calle. No hay miembros independientes del cuerpo. El cuerpo está completo, ¿no es cierto? Tu mano puede ser muy bonita, pero si la corta y la pone en un frasco para que todos la admiren, luego se va a podrir y se va a acabar. Pero estando en el cuerpo sigue siendo bonita, porque está funcionando y está funcionando con un propósito, con un objetivo. A veces uno dice, ¿de qué me sirve este dedo chiquitito? Pero a veces soluciona el problema de aquí. Córtate un miembro del cuerpo y vas a ver la necesidad que tienes de él. Ningún miembro está de más, tampoco ninguno tiene que dejar de hacer lo que el Señor le mandó que sea. Voy a llevarlos a 1 Corintios 12. Primera Corintios 12, vamos a leer versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién es el que coloca los miembros? Como Él quiere, es Dios. A muchos les gustaría a todos estar sujetos al pastor. Imagínense qué fenómeno, ¿no? Todos colgando de aquí. ¿Cuántos se acuerdan del pasaje de Ezequiel del valle de los huesos secos? Dice que había un valle de huesos secos y resecos. Dios llevó al profeta allí y le pregunta, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, muy ducho, muy inteligente, queda pensando un rato y dice, Señor, tú lo sabes. Qué bonita respuesta, ¿no? Pero luego el Señor le pregunta de nuevo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dice, Señor, tú lo sabes. Muy bien, como yo lo sé, profetiza sobre los huesos. Ahora imagínense estar frente a esos huesos resecos y profetizar que vivan. Hay que tener coraje y fe. Profetiza sobre esos huesos y vivirán. Yo creo que al principio Ezequiel dice, huesos resuciten. Y cuando vio que empezó a haber un ruido y un terremoto, empezó a elevar la voz, ¡huesos! ¡Resuciten! Y empezó el movimiento, un temblor. Y los huesos empezaron a correr cada uno a buscar su hueso. Qué tremendo, ¿eh? Qué espectáculo de haber sido eso. Y venía uno y se encontraba con su hueso y le decía, ¿de qué cementerio vienes tú? Cementerio presbiteriano, bautista, pentecostal, renovación. Cada hueso con su hueso. Cada hueso con su hueso. Dios no se equivoca. Cuando te ubicó a ti en su cuerpo, no se equivocó. Porque saben, en la iglesia no hay puestos gerenciales. En la iglesia hay lugares de servicio. Aquí no hay generales.
Aquí hay siervos. El que quiera ser mayor entre ustedes será el que sirve. Eso no significa que no haya autoridad. El Señor nos da autoridad para ejercer el servicio. Y en eso tenemos que ser respetuosos del Señor. Porque Él quiere que aprendamos a honrar lo que Él honra, a respetar lo que Él respeta. Cuando Él levanta hombres para su servicio, mujeres para su servicio, tenemos que aprender a respetar, a amar y a darle gracias a Dios, porque son regalos de Dios, son dones. Ninguno de nosotros de por sí sirve para esta tarea, sino que tenemos que ser investidos de la gracia de Dios. Y para eso el Espíritu Santo está presente entre nosotros. Luego el versículo 27 dice: y vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros estamos ligados a Cristo a través del cuerpo de Cristo. Todos dependemos del Señor, pero también hay una interdependencia. Ustedes han notado que si ustedes pinchan su cuerpo en cualquier parte, va a salir sangre, porque la sangre corre por todo el cuerpo. Por eso hay que tener cuidado de no dañarse, porque va a salir sangre. Así en el cuerpo de Cristo, Jesús está presente en todos los miembros y tiene relación con todos y cada uno de los miembros. Cuando tú oras, el Señor te escucha exactamente como a mí me escucha. No hay privilegios, porque Él a todos nos tiene unidos a Él. Pero en cuanto a función, Él ha delegado funciones a cada uno diferentes. Amén. En cuanto a nuestra calidad como hijos de Dios, todos somos hijos. Pero en cuanto a la función en su cuerpo, todos somos diferentes. Esa es la diferencia que tengo yo con ustedes y ustedes conmigo. Yo no puedo hacer lo que tú haces, tampoco tú puedes hacer lo que yo hago, porque a cada uno Dios le designó una tarea. Y ninguno puede hacer todas las tareas, porque el cuerpo de Cristo es muy grande. Pero bendito sea el Señor que todos nos completamos. Lo que yo no hago lo hace otro y va completando lo que hace falta del cuerpo. Bendito sea el Señor. El único completo era Jesús y es Jesús. Pero nosotros tenemos todo en Cristo. Cuando alguien me dice por ahí: usted se cree que tiene toda la verdad, sí, la tengo todita, enterita, no falta nada. Porque la verdad no es una doctrina, la verdad es una persona. Y esa verdad se llama Cristo. Y Cristo en ti y en mí nos hace completos. Bendito sea el Señor. Todo lo tenemos en Cristo. Fíjense, voy a leer la última palabra, primera de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, a conocimiento dominio propio, a dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y a afecto fraternal amor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas pertenecen a la vida? ¿Me pueden nombrar alguna?
todo lo que nosotros vivimos, la familia, el trabajo, la diversión, el estudio, etc. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya las tenemos, hay que tomarlas, hay que creerlas. Amén. En Cristo estamos completos. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando necesitamos algo, nuestra primera oración debe ser al Señor. Cuando nos pasa algo en el sentido económico, de enfermedad, ¿cuál es nuestro primer intento? Buscar un pituto. ¿Tendré algún pitutito por ahí? En la oficina, tengo que ir, en el centro de salud. Nosotros tenemos un pitutazo. Es a Él que tenemos que ir primero. Señor, Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y cuando acudimos a Él, Él nos responde. Primero hay que ir a Él. Amén. Él es antes que todas las cosas. Tengo que leer un versículo más porque con eso termino. Colosenses capítulo 1. Versículo 15 en adelante. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bendito sea el Señor.